Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es un honor y una bendición estar presente aquí con todos ustedes. Y quería primero agradecerles a la doctora Pilar de Prado, a Fabiana Berba, a Adriana Añón, el espacio que me han brindado. Este año estamos desarrollando un curso muy interesante sobre medicina ayurveda y esperemos que esta semilla plantada hoy en Uruguay pueda crecer, se pueda expandir y podamos seguir encontrándonos a través de esta maravillosa medicina con todos ustedes. Espero que puedan sentir la felicidad que tengo en este momento de estar del otro lado del charco y estar a la vez tan cerca de todos ustedes. Y en un día tan auspicioso como dijo el honorable embajador de la India en el día de Dhanvantari, que es el Devata que protege, que difunde y que sostiene la medicina ayurvédica. Bueno, el tema que voy a hablar tiene que ver con la integración, en primer lugar, con la integración psico-neuroinmunológica desde la medicina moderna en relación a cómo enfoca la Ayurveda el mecanismo inmune, y luego voy a hacer voy a mostrarles en realidad el protocolo que propone el Ministerio Ayush frente al COVID-19 en el contexto de esta pandemia. Lo primero que aparece en estos últimos años, en realidad se avanzó muchísimo, como decía la doctora Pilar, sobre la conexión y la integración entre los diferentes sistemas. La primera conexión que salta a la vista es la de intestino-cerebro. Hay demostraciones, tanto es así que hace tiempo que se le llama al aparato digestivo nuestro segundo cerebro. Esta conexión sistema nervioso y intestino está perfectamente documentada y estaba descrita ya hace más de 5.000 años, por supuesto que con otro vocabulario, dentro de esta medicina milenaria. Pero también se integra el sistema endocrino. En este circuito que está absolutamente integrado, encontramos que tanto el sistema nervioso como el sistema inmune, el sistema endocrino, están presentes en toda la barrera intestinal. La barrera intestinal tiene aproximadamente en su sistema neuroentérico, o sea, el sistema nervioso que inerva todo el aparato digestivo, está constituido por 100 millones de neuronas. Es la milésima parte de las neuronas que tiene el cerebro y la misma cantidad de neuronas que tiene la médula espinal. En esta barrera intestinal se decide qué es lo que va a entrar al organismo y qué es lo que va a quedar fuera del organismo, qué es lo que va a quedar en la pared intestinal y se va luego a eliminar en forma de materia fecal. Es fundamental el proceso digestivo y la presencia de las enzimas digestivas, y que en la terminología de la Ayurveda les voy a mencionar y les voy a hablar un poco del concepto del Agni. Agni, que quiere decir fuego o
tellas, que quiere decir la claridad, aquello que aclara, aquello que da inteligencia. El elemento fuego es uno de los 5 elementos que están en la creación y que están constituyendo nuestro equipo o nuestro complejo cuerpo-mente. Y es el primero visible de los 5 elementos. Es aquel que aporta la luz, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la determinación, que tiene que ver con la decisión. Aquel que elige. Todo el sistema endocrino, nervioso e inmune está atravesado por la inteligencia que selecciona a través de los juegos de los receptores cuáles son las sustancias que pueden estimular o inhibir a determinada proteína o determinada función a nivel de las células y de los tejidos. Estos sistemas nervioso, este sistema inmunitario y este sistema endocrino tienen una comunicación tan integrada que es bidireccional. Lo que sucede en uno necesaria e inevitablemente va a suceder en los otros dos. Y esto constituye el gran sistema neuroinmunoendocrino. Estos son subsistemas que funcionan como polinivelados y totalmente comunicados entre sí, como explica la ciencia cuántica. Entonces, esta repercusión es clave para determinar el estado de salud, el desequilibrio o las enfermedades dentro de la Ayurveda. Y ahí están las flechas de doble dirección, como aparecen aquí, entre el sistema endocrino, el sistema neuroinmunitario y el sistema nervioso entérico. Y aquí les agrego otro concepto que hoy está muy en boga, que es la flora intestinal, clave, fundamental hoy en día, y hay evidencia de cómo la flora intestinal funciona como un sistema completo, como todos los sistemas vivientes, generando tanto receptores como mensajeros endócrinos, o sea, de tipo hormonal, de tipo inmunitario, como por ejemplo las interleucinas, las interleuquinas que producen cambios a nivel de las células inmunitarias, y neurotransmisores que tienen que ver fundamentalmente con el sistema nervioso. Entonces, la flora se integra en este circuito totalmente estudiado y hoy en día demostrado, que en la práctica trae enormes beneficios y una amplitud en los diagnósticos muy pero muy grandes. Como decía la doctora Pilar, muchas veces en un síndrome como el del intestino irritable metíamos muchos síntomas que no los podíamos terminar de entender. La medicina ayurvédica le había dado gran importancia al funcionamiento de este Agni, del Agni digestivo, pero como vamos a ver después, no es el único Agni que tiene el complejo cuerpo-mente. Hay otros Agnis, hay 13 Agnis, pero la medicina ayurvédica ya había descubierto que este Agni también estaba presente en la mente. Técnicamente se llama Buddhi a la parte del complejo mental que responde o está gobernada por el elemento fuego, porque es la parte del complejo mental que tiene que ver con el razonamiento, con el intelecto superior, con la capacidad de asociación de ideas, con la capacidad de síntesis, de extraer conclusiones y de hacer aprendizajes de las experiencias que tenemos en la vida. Entonces, fíjense esta tríada: digestión, metabolismo y complejo mental. Hoy en día se dice que el sistema inmunológico que está presente en cada uno de estos 3 elementos
depende del funcionamiento armónico, equilibrado o integrado del proceso digestivo, del proceso metabólico que en el Ayurveda está descrito en la síntesis de 7 tejidos. Esos 7 tejidos tienen un funcionamiento y una secuencia en la síntesis que es inalterada, que siempre se produce de la misma manera, y es el equivalente al metabolismo de la medicina moderna o de la fisiología moderna. Y el complejo mental, como les decía recién, que está fundamentalmente gobernado o presente con el elemento fuego a nivel del Buddhi. Este es el concepto de Agni que yo quería transmitirles en esta primera parte de la charla. El fuego está presente en la digestión, está presente en cada uno de estos 7 tejidos que se llaman dhatus. En el Ayurveda, dhatu quiere decir raíz verbal. En el sánscrito, en el idioma sánscrito, dhatu es la raíz verbal. Y la raíz verbal de un idioma sabemos que es la columna vertebral del idioma. Es la parte más importante o la parte estructural, la que le da la estructura al idioma. Y justamente los dhatus son lo que le dan el concepto de estructura a la parte biológica dentro de la Ayurveda. Es un concepto anatómico y fisiológico. Entonces hay 7 fuegos en cada uno de los 7 tejidos que tienen que ver con este metabolismo. Está el fuego a nivel de la mente, que es el que nos da la capacidad de determinación, las decisiones y todo lo que había mencionado recién, y está el fuego a nivel de la digestión. Y ahora le agregamos que está el sistema inmunológico en la barrera intestinal. Por supuesto que hay sistema inmunológico en cada uno de los 7 tejidos. También así fue descrito por los antiguos sabios de la Ayurveda, los antiguos sabios de la India. Y como entroncado o integrando o enhebrando cada uno de estos elementos, se encuentra la microbiota, la flora intestinal. Solo algunas de las funciones del Agni quiero mencionar. Comprende todo el sistema enzimático. El fuego a nivel digestivo está localizado fundamentalmente en la parte baja del estómago o en la parte media y baja del estómago. Para los que son médicos es la zona antropilórica, donde está la mayor concentración de ¿qué? De ácido clorhídrico del estómago. Y justamente el elemento fuego en la biología está en forma de ácido. No puede estar en forma de fuego porque si no nos quemaríamos completamente. El equivalente biológico del fuego o el equivalente mental del fuego es el ácido. Y justamente los rishis decían que la mayor concentración o el mayor potencial o poder de breakdown, o sea, de romper esas moléculas grandes de lo que vienen con los alimentos en moléculas más pequeñas, para que luego Tellas, con esa cualidad de la claridad, pueda decir cuál es el mejor nutriente y cuál es el desecho, aquello que no nos sirve, que tiene que ser eliminado, para producir esto que decía la doctora Pilar, que no nos intoxiquemos, que no nos autointoxiquemos, y que luego tengamos que hacer procedimientos de desintoxicación muy fuerte para restablecer la salud, y que muchas veces, cuando es muy crónico y muy profundo el desequilibrio, la enfermedad, es muy difícil, a veces con esos mecanismos de panchakarma, como había mencionado la doctora Pilar, que quiere decir pancha, quiere decir 5, y karma quiere decir acciones. Son 5 acciones que pueden llegar a la causa o a la raíz de la enfermedad. A veces no se puede llegar tampoco con panchakarma si la enfermedad se hace incurable, se hace crónica y se hace incurable. Entonces, para la correlación con la fisiología moderna es el gran potencial enzimático, las enzimas que tienen que ver con el estómago, como la pepsina y demás, las enzimas que fabrica el hígado, las sales biliares,
las enzimas de la pared intestinal, las enzimas pancreáticas. Todo el metabolismo, todo el movimiento, el conjunto de reacciones químicas que mantienen la vida en la economía o en el cuerpo, todo lo que es regulación endocrina es agni-dependiente. Entonces, enzimas y digestión agni-dependiente, regulación endocrina agni-dependiente. Fíjense hasta dónde habían llegado los rishis hace más de 5.000 años. Sistema inmune. Y también es una de las esencias vitales. Las 3 esencias vitales dentro de la Ayurveda son el prana, que tiene que ver con el aire vital, el aliento vital. El agni, que tiene que ver con esta capacidad de digestión, de metabolización, y ollas, que también lo voy a mencionar. Esas son las 2 palabras claves del mensaje que les quiero dar hoy. Dentro de la Ayurveda, Agni y ollas. Ollas es la esencia que se acumula en el séptimo tejido, en el aparato reproductor, y que sostiene, que nutre con procreación, con regeneración de tejidos y con producción de un sistema inmunológico fortalecido a todo el organismo. Y por supuesto que es, como dijimos, son vitales, esencias vitales, tienen que ver con la vida. O sea que sin aire, sin fuego y sin agua no existimos como seres humanos. No hay vida en esta encarnación. Esta es una placa que tiene que ver con algo como muy moderno, pero se los quiero mostrar para que vean cómo está siendo estudiado, ¿no? Cómo acá tenemos a la microbiota, acá tenemos el ácido butírico y acá tenemos la activación de las proteínas G. Estas son elementos que tienen que ver con el sistema inmunológico. Esta célula virgen T es un linfocito T, acá tenemos linfocitos T, interleucinas, tenemos factores también que activan, esto también es un activador de la proteína. En resumen, la flora intestinal, es decir, los microorganismos que tenemos en la flora intestinal, producen receptores para el sistema endocrino, para el sistema inmunológico y para el sistema nervioso central. En el sistema nervioso entérico confluye el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo con el simpático y con el parasimpático. Interviene el sistema inmunológico, que también los expertos contemporáneos y modernos de la neuroinmunoendocrinología aplicada a la clínica dicen que cuantitativa y cualitativamente el sistema inmunológico más importante del cuerpo se encuentra en la barrera intestinal, porque es el que está todo el tiempo patrullando la barrera intestinal e intercambiando e interrelacionándose permanentemente con los microorganismos, los millones de microorganismos que integran la microbiota. Y la microbiota, que es la que recibe primero al alimento junto con las enzimas, o sea, junto con el acné digestivo, es ahí donde de esa interacción se produce una resultante que va a impactar de determinada manera sobre el sistema inmunológico de la barrera intestinal. Entonces, ¿qué ponemos aquí? La microbiota junto con el acné, la microbiota, está absolutamente integrada al concepto del acné digestivo que habían dado los rishis hace miles de años. Es así de sencillo. Esto reúne o se integra con el sistema neuroendocrino inmune. Y aquí están los 13 acnes. Fíjense, el acné digestivo. ¿Dónde está localizado? En la parte baja del estómago, como les decía recién, antropilórica del estómago
y segunda porción del duodeno, para aquellos que son médicos o que tienen conocimientos de anatomía y de fisiología. En la segunda porción del duodeno confluyen las enzimas del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas. Ahí, esa zona, los rishis la habían llamado grahani. Grahani quiere decir, graha quiere decir aquello que se retiene, catch, aquello que se agarra, que se retiene. ¿Qué quiere decir grahani? Quiere decir aquella porción que retiene y que guarda al fuego digestivo. En el estómago se llama yataragni. Yatara quiere decir el sitio o el asiento del agni. Y así van describiendo con palabras en sánscrito que cuando uno las va comprendiendo, va pudiendo entender este mapa tan maravilloso que habían descrito estos antiguos sabios. Luego está el Agni, los 7 fuegos de los 7 tejidos. Fíjense que está acá lo que decíamos del metabolismo. Hay 7 fuegos en cada uno de los 7 tejidos. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el segundo de los tejidos en el Ayurveda es el tejido sanguíneo, son los glóbulos rojos, tienen que ver con el pigmento rojo. El pigmento rojo lo habían descrito ellos, no tenían microscopio, por lo tanto no podían decir glóbulo rojo, ¿no? No podían decir la molécula de hemoglobina, pero ellos decían racta datu, racta quiere decir rojo. Aquella parte del tejido sanguíneo que es rojo tiene un fuego especializado, o si se quiere, súper especializado, que le dice a esa célula que de todo el torrente plasmático que está recogiendo los nutrientes del intestino, de la barrera intestinal que logra pasar al interior, a los capilares, a la microcirculación de la barrera intestinal, de todos esos nutrientes le está diciendo, vos tenés que agarrar una proteína que se llama globina y un núcleo M que tiene que ver con el hierro y los tenés que ensamblar. Y ahí formás la hemoglobina. Y esa hemoglobina es nada más ni nada menos que la responsable de la respiración celular. O sea que es la que está capacitada, por eso le digo que es súper especializado ese Agni, que es diferente del Agni o del fuego del tejido graso que le dice que tiene que captar el colesterol, que tiene que captar los kilomicrones, que tiene que captar los triglicéridos y eso distribuirlo de una manera inteligente también para que se puedan procesar. Entonces, por eso los rishis dijeron que había un Agni súper especializado para cada uno de los 7 tejidos. Y luego están los 5 fuegos que están presentes en los 5 elementos. Esto es un concepto un poco más difícil de explicar y menos se puede explicar en el contexto de una conferencia o de una presentación de la Ayurveda en una sociedad. Si quieren enterarse más, estén atentos a los cursos que vamos a dar en AUMA, que a partir de ahora voy a declarar de que van a crecer tanto que vamos a tener que emplear métodos también así virtuales para poder llegar a tanta gente. Ese es mi deseo. Con estas 3 guerreras que tenemos, que tienen ahí de sangre charrúa, empujando la Ayurveda, les digo que vamos a llegar a un muy buen fin. Entonces, esos 13 Agnis, fíjense que ¿qué dice la ciencia cuántica? Que le está dando fundamento a lo que habían descrito los rishis hace más de 5.000 años. Entrelazamiento cuántico o la teoría, el teorema de Bell, que dice que 2 átomos que en algún momento estuvieron unidos, una vez que yo los separe, los puedo separar a billones de años luz. Quiere decir que yo puedo estar comunicándome con un ser de otro planeta.
que si yo a un átomo en Montevideo le doy un estímulo determinado y el otro átomo me lo llevé a la China, en forma simultánea y sin que medie más ningún tipo de intermediario ni ningún tipo de mensajero y más rápido que la velocidad de la luz, va a haber un cambio en el átomo que está en la China, en forma simultánea. Eso se llama entrelazamiento cuántico, o se llama la conectividad no local. Hay una conexión que no es local, porque no están tan cerca como para influenciarse entre sí, o como para mandarse un mensaje, ni siquiera por celular se lo pueden mandar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan trascendente esto? Porque si yo, queridos amigos, toco o hago esto de estimular ese átomo, toco el acné digestivo, simultáneamente e inevitablemente voy a tocar los 13 acnes. Entonces, ahí viene Sri Sri Verónica Pastor, que es la representante nuestra ahora de la parte alimentaria. ¿Cómo puedo influenciar sobre estos 5 elementos y sobre los 3 doshas? Así voy acá al acné digestivo, ¿con qué? Esta es la primera vez que puedo escribir así con alimentos. O sea que con los alimentos, la microbiota, la flora intestinal, interactuando sobre este acné digestivo, toco los 7 acné del tejido corporal y los 5 acnes de los 5 bhutas o de los 5 elementos, que están presentes también en la mente. Por eso les digo que esto ya había sido descrito antes y ahora se le está dando como lo que llamamos, entre comillas, evidencia científica. Entonces, ahora viene el segundo término, para que no me tiren con nada. Por suerte estoy del otro lado del charco y no me llega. O sea, ahí estamos en el Akash. ¿Vieron? Esto es espacio virtual. Eso lo habían descrito los rishis y todavía no lo podemos entender bien. Si ustedes me tiran algo, me lo pueden tirar ahí a la camarita y a mí no me va a afectar. Esa es la magia del Akash. ¿No, Adriana? Eso es lo que le gusta a Adriana, que está tan atenta. Quiere que le hable más de eso, ya vamos a hablar más. Por eso los convoco a que vengan a UMA, que se conecten, porque los cursos se vienen muy grosos. Entonces, otro concepto que tiene que ver con ollas, estar vinculado, como les decía antes, fíjense, con el prana, que es el aliento vital. ¿Cómo influenciamos sobre el prana? Muy fácil. Viene Sri Sri Maximiliano, se los va a explicar al final. Con la respiración, es muy fácil. El prana entra y sale a través de la respiración, uno de los principales lugares, no es el único, pero es uno de los principales. Entonces ahí ya estamos conectados. Con el prana influenciamos sobre ollas y también influenciamos sobre el fuego digestivo. Y esto tiene que ver con el metabolismo y tiene que ver también con la mente. Y ahí tenemos todo el circuito prácticamente todo armado. ¿Con qué tiene que ver ollas? Ollas tiene que ver con el agua, el elemento agua. Como les dije, prana tiene que ver con el elemento aire. Agni tiene que ver con el elemento fuego. Y ollas tiene que ver con el elemento agua. Prana fundamentalmente tiene que ver con vata, o se lo vincula a vata. Agni tiene que ver con pita y ollas tiene que ver con kapha. Pero quiero hacerles una aclaración. Tanto vata como pita como kapha tienen los 5 elementos y tienen las 3 esencias vitales. Si no, no estarían manifestándose como vata, pita y kapha. Lo que pasa es que hay predominios cuando hacemos el diagnóstico de biotipo. Hacemos diagnóstico de constitución básica, que se llama prakriti,
y hacemos diagnóstico de doyas que tiene que ver con el desequilibrio ya. Doya quiere decir desequilibrio o enfermedad. Ya ahí están interactuando los 5 elementos de tal manera que están desequilibrados. La prakriti o la constitución básica se define en el momento de la concepción, cuando se une el espermatozoide con el óvulo de los padres, del padre en el caso del espermatozoide y el óvulo de parte de la madre. Por eso es tan importante, el Ayurveda enfoca el tratamiento cuando quieren, deciden tener hijos. No sé si se escuchó o ahí hubo algo que... Hubo una que pequeña pasó. interrupción, Alfredo, pero fue cortita. Estabas diciendo sobre el sistema reproductivo, recién estabas hablando. Ok, es muy importante para la Ayurveda el estado de los doyas, de los padres en el momento de concebir. Por eso se hacen tratamientos que muchas veces antes, más que nada, se los internaba a la pareja para estudiarlos profundamente y darles un programa de tratamiento muy, muy, muy completo para que puedan concebir con el mayor nivel de salud y la mayor conciencia posible. Entonces, tiene que ver con el agua, como decíamos, el tejido, el primer tejido que tiene que ver con el plasma, los glóbulos blancos, con la resistencia a enfermar o la fortaleza, que eso se llama bala, y en los programas del COVID, nosotros ya lo van a ver, en el programa del COVID es muy importante evaluar el bala de cada paciente, o sea, la resistencia para ver si se puede bancar determinado tipo de tratamiento. Bueno, tiene que ver con el semen y con el aparato reproductor, no solamente con el semen, sino también con el aparato reproductor femenino, por supuesto, y tiene que ver con la regeneración de los tejidos. Y ahí está un poquito la integración. Entre el Agni y Ollas tenemos descrito todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, integrados los subsistemas que tienen que ver con el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, flora intestinal, barrera intestinal. Quiero darles un dato. La barrera intestinal tiene que ver, la salud de la barrera intestinal tiene que ver con la salud de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que tiene que ver con lo que entra o lo que no entra y lo que sale del sistema nervioso central y, por supuesto, del aparato o del sistema cognitivo. Por eso la microbiota influye sobre las decisiones, sobre las emociones, y a su vez las emociones y las decisiones tienen que ver con el tipo de microbiota que vamos a tener. Y a su vez la microbiota tiene que ver por interacción con el tipo de digestión que vamos a hacer y con el sistema endocrinológico, el sistema inmunológico. Algo que les quería decir también aquí, cómo se integra en la barrera intestinal. Hay un síndrome que es muy importante, que mencionó algo Pilar, que desde el punto de vista del aparato digestivo se llama de hiperpermeabilidad o de permeabilidad intestinal, que es cuando se daña la barrera intestinal, cuando esa microbiota con alimentos que están en progresión de ser digeridos o que son mal digeridos, para el Ayurveda se llaman ama. Es alimento mal digerido, parcialmente digerido. La medicina moderna yo lo encontré en los textos de los cursos que están dictando ahora, que dice, alimento en progresión de ser digerido se transforma en tóxico. O sea que el alimento que es no tóxico se transforma en tóxico. Y a los dos sistemas que más daña es al sistema nervioso y al sistema inmune. Se demostró que la permeabilidad intestinal inmediatamente produce un ingreso
de ese ama o de ese material no digerido que se transforma en tóxico, aumenta mucho la inmunoglobulina G. Se ve enorme aumento de la inmunoglobulina G y de las sustancias proinflamatorias y produce neuroinflamación. Muchas teorías se están enfocando el Alzheimer, el autismo, entre otras, en el funcionamiento de la microbiota, en el funcionamiento de la barrera intestinal en relación a la barrera hematoencefálica. Vamos con el plan de intervención que propone el Ministerio Ayush. El Ayurveda tiene 3 pilares para actuar frente a un paciente. El primero tiene que ver con la dieta, ahara. El segundo es el estilo de vida, y luego ahí menciono también la doctora Pilar Aushadi. Aushadi es la deidad o el débata que protege o que representa a las plantas y a los árboles. Es el tratamiento propiamente dicho, el tratamiento herbal propiamente dicho. No vamos a entrar en cada uno de estos medicamentos, pero estos son los que más se utilizan en el contexto de la pandemia y se llaman rasayanas, que rasayanas quiere decir aquello que rejuvenece o que mantiene saludable al tejido, al primer tejido que nutre a todos los otros tejidos. Y tiene que ver fundamentalmente con, desde la medicina moderna, antioxidantes e inmunomoduladores, que también estimulan o equilibran el eje endocrino, el eje hormonal. La Guitania somnífera, que se llama ashwagandha, la Tinospora cordifolia, el piperlongum, que es el equivalente a la pimienta negra nuestra, y la Glycyrrhiza glabra, que es el regaliz para nosotros. Y ahí tienen una rutina que diaria, como decía Pilar, muy lindo, que decía, nos enseña qué tenemos que hacer día a día. Fíjense, cosas sencillas y que tenemos todos. Gárgaras, de agua caliente con una pizca de cúrcuma y de sal. Decocción o infusión de trifala que son los tres frutos, y astimadu, que es el nombre en sánscrito de regaliz. Administración de aceites por vía nasal, que ahora hay una plaquita que lo va a explicar un poco. Dormir entre 6 y 8 horas, ejercicio físico moderado, y hay todo un protocolo de yoga que propone Ayush. Esto que aparece, que apareció en muchos papers, que yo los tengo todos porque recibo los papers de Ayush por haber sido delegado en el 2017, ya quedé como delegado por Argentina de Ayush. ¿En qué está enfocado? Está enfocado en el tratamiento del acné y de ollas, sin que lo mencionen en los papers, porque es para todo el mundo, no tiene la obligación de todo el mundo de estudiar Ayurveda, pero nosotros que estamos enfocados en el Ayurveda sabemos a qué apunta todo este protocolo. Entonces, estas instilaciones nasales, que se llaman nasia en el Ayurveda, se pueden hacer con aceite de sésamo, aceite de coco o ghee, que es la mantequilla clarificada, y también se pueden hacer inhalaciones de un vapor de semillas de apio, de menta o de aceite de eucalipto. Y luego tienen separado, como si fueran los protocolos que se ven en medicina moderna, bien estandarizados, esto para que lo vean como es, que es algo serio y que han trabajado pero intensamente los expertos de Ayush. El primer protocolo, digamos, que aplican es más que nada preventivo o de promoción de la salud, como decía la doctora Pilar, que es cuando la persona está sana. Es población de alto riesgo con algún contacto primario que ha tenido con el COVID. Bueno, y ahí le dan el tratamiento, ¿no? Utilizan la Guitania somnífera, ahí están las dosis, el Guduchi, que es el nombre sánscrito de la Tinospora, y un Chyavanprash, que es una fórmula que tiene 46 plantas, y a veces lo enriquecen con algún
con plata o con oro, que es algo impresionante, los efectos que produce, como les decía recién, de Rasayana. Fundamentalmente son dosis muy, muy altas de vitamina C, que es un antioxidante y trabaja sobre el sistema inmunológico, y tiene, bueno, 46 plantas que lo enriquecen de una manera increíble, ¿no? El segundo grupo son aquellos que dieron hisopado positivo o una PCR aumentada, como que hay ya un proceso de inflamación en la infección, pero que permanecen asintomáticos. Entonces, prevención de la aparición de los síntomas y tratar de evitar de que se llegue a la forma severa. Y ahí se utiliza de vuelta el guduchi, se utiliza el guduchi o la Tinospora cordifolia con el pípali, que es el nombre de la pimienta longa india o la pimienta negra nuestra, y una fórmula que tiene que ver con Ayush 64, que es una fórmula ya predeterminada de cuatro plantas. Después viene esta placa que tiene que ver con el manejo sería de la convalescencia o de aquellos que fueron severos, donde se hace la prevención de las complicaciones post-COVID, tratando de evitar que se llegue a la fibrosis pulmonar, a la fatiga crónica, y muy importante que se ve, y al impacto emocional y mental del COVID, porque también produce alteraciones que tienen que ver con la parte psicológica, con la parte emocional, y también destruye fibras musculares, o sea que las personas terminan teniendo problemas motrices más allá de los sensoriales, como la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Bueno, y aquí está el tratamiento, ¿no? Ahí se lo dan así. También hablan de que todo el tiempo hay que mantener la dinacharya, o sea, la diaria, y también la rutina alimentaria y el estilo de vida, que tiene que ver con esto que decíamos recién de la actividad moderada. India, dice, es el país donde habita el sistema médico más antiguo del planeta, y este es el turno en este contexto mundial de que se pueda mostrar el gran poder que tiene la medicina ayurvédica a través de su sistema tradicional de salud. Uno de los papers que leí decía que ellos se habían visto muy entusiasmados de implementar este programa en Ayush, porque vieron el manejo que se hizo en China, especialmente en Wuhan, es la primera ciudad donde apareció o donde se denunció, digamos, los primeros casos. Ellos integraron la medicina tradicional china con el sistema oficial sanitario, y han tenido unos resultados muy, pero muy buenos. Llevaron un grupo de más de 60.000 pacientes a una provincia del interior, pacientes que habían sido positivos y que estaban en distintos estadios, y aplicaron medicina moderna junto con la medicina tradicional china, con muchas hierbas, bueno, muy parecidas a las cosas que propone la Ayurveda, y tuvieron resultados muy, pero muy buenos. Y bueno, para terminar, un placer enorme, enorme de haber compartido con ustedes, y me quiero ir con esta reflexión, que es lo que yo siento en todas estas semanas que estuvimos trabajando intensamente con las Devis de la Asociación Uruguaya. El conocimiento de la Ayurveda se va a difundir desde tierra uruguaya a todo el mundo, pero solo si tenemos en claro cuál es su objetivo primario. ¿Cuál es el objetivo primario, queridas rishis y querida audiencia? Es liberar del sufrimiento a todos los seres practicando la compasión. Muchísimas gracias y que sean muy felices.